Hola, buenos días. Quería hacer este vídeo para explicar el porqué de la distribución de los partidos políticos que tenemos hoy en día en España, cuál es el origen y por qué los partidos se distribuyen entre derechas e izquierdas de la forma que lo hacen hoy en día. Recordaremos, ¿no?, haciendo un poco de repaso a la historia, que las elecciones democráticas en este país se reinstauraron en el año 1977, y haciendo un resumen breve de cómo era la composición política en aquel año, veríamos, por ejemplo, que teníamos básicamente 5 grandes partidos, ¿no? El primer partido, si empezamos por el eje de la izquierda, nos encontraríamos al Partido Comunista, que en aquellos momentos acababa de ser legalizado de nuevo y por tanto pues entró en las elecciones con un resultado bastante decente. En segundo lugar tendríamos lo que vendría a ser hoy en día el Partido Socialista, que también formó parte en aquellas elecciones con Felipe González y se situaba en una posición más a la derecha que el Partido Comunista. La tercera fuerza, que fue la que ganó las elecciones de ese año, era Unión de Centro Democrático, que como su mismo nombre indica, pues era un partido de centro que se situaba entre medias del Partido Socialista y Alianza Popular, que era el cuarto partido que teníamos en aquel entonces y que por tanto ocupaba todo lo que sería el eje de la derecha de este país. La distribución no es una distribución porque sí. Evidentemente algunos partidos, como por ejemplo el Partido Socialista, pues eran unos partidos que llevaban una larga tradición de muchísimos años ya en esas posiciones. De hecho, su propio nombre ya indica, ¿no?, cuál es la tendencia del partido, ¿no? Socialista ya indica que es un partido de izquierdas, del mismo modo que el Partido Comunista indica cuál es su tendencia económica o cuál es su apuesta económica, ¿no? Por otro lado, pues en la derecha, el nombre, ¿no?, el elegido en aquel momento, que fue Alianza Popular, no es tan indicativo de cuál es la posición política o económica del partido, pero sí que expresa cuál es su deseo social, ¿no? Es decir, la alianza de la gente, de los ciudadanos, del pueblo, significaba en aquel entonces pues una apuesta por la unión de los ciudadanos, más allá de cuál fuera su ideología y de cuáles sean sus creencias políticas. Y en cuarto lugar, la Unión de Centro Democrático expresaba de este mismo modo pues su vocación de recuperar el centro que durante 40 años pues había sido dejado de lado, ¿no? Como sabemos, pues durante la etapa franquista, durante la dictadura, las políticas llevadas a cabo por el gobierno se desplazaron hacia la derecha. Y por lo tanto, pues lo que pretendía Unión de Centro Democrático en aquel momento era ser una bisagra, ser un eje de unión entre las dos ideologías principales que había entre la población en aquella época. Vamos ahora a hacer un pequeño análisis de por qué la distribución que nos encontramos en aquel momento era la que es. Y para ello vamos a suponer que nos encontramos en un país en el cual tan solo hay 2 partidos políticos. Vamos a suponer, pues, un partido socialista y un partido con tendencias más de derechas que están entre sí compitiendo por ganar las elecciones. Una persona podría pensar que ante esta situación lo más lógico sería que las tendencias políticas o los programas electorales de estos 2 partidos se situaran más o menos en esta posición que hemos visto aquí. Es decir, un partido de izquierdas situado en una zona central de la izquierda y un partido de derecha situado en una zona central de la derecha. Esto sería a priori la posición más natural y más lógica para estos 2 partidos. Sin embargo, si analizamos bien qué es lo que pasaría en esa situación, sería lo siguiente. Suponemos que uno de estos 2 partidos considera que, a pesar de que se sienta cómodo en esta opción política,
Esta no es suficiente para ganar las elecciones y prefiere ofrecer políticas que atraigan a nuevos electores que hasta ahora no les han votado. ¿Qué haría este partido si quisiera ganar esas elecciones? Pues lo que haría probablemente sería desplazarse más a la izquierda. Esto sería así por un motivo. Los votantes de extrema derecha no tendrían alternativa que votarle a él, puesto que la otra opción estaría todavía más a la izquierda. Por lo tanto, todos los votantes ubicados desde su posición hacia el extremo ya los tiene ganados. Situándose en una posición más central, lo que hace es optar a los votantes que hasta ese momento votaban la otra opción política. Del mismo modo, si se hiciera este movimiento, este partido, el partido que está al otro lado contraatacaría haciendo lo mismo para evitar perder todos estos votantes que se encuentran en la zona central. Y por tanto también se desplazaría todo lo máximo posible hacia la derecha. De modo que todos los votantes de izquierda extrema seguirían votándole a él porque no tienen alternativa, pero además no perdería todos los votantes de izquierda moderada que se ven amenazados por el partido de derechas. Esta es una situación en la que nos encontraríamos si en este país pues hubiera únicamente dos partidos políticos. Nos encontraríamos con dos opciones políticas que estarían muy cercanas una a la otra y que, por tanto, las dos opciones políticas estarían muy centradas en el espectro izquierda-derecha y además muy parecidas entre sí. Pero ¿qué ocurriría si de repente aparece un tercer actor? Supongamos que aparece un tercer partido político de izquierda que se sitúa en una posición de más extrema izquierda de la que ha ido a buscar este partido que teníamos en este momento y por lo tanto amenaza todo este universo de votantes que se han visto descontentos por la tendencia a la derecha que ha habido por este partido. Todos estos votantes que ahora tienen una nueva opción de voto, lo que harían sería elegir una opción que se encuentre cercana a sus ideas políticas. Por lo tanto, todos estos votantes de izquierda que no son extrema, sino que están en una posición de izquierda medio dentro de la izquierda, tendrían que elegir cuál de las dos opciones. Y este partido que se había desplazado a la derecha, para no perder todos estos votantes de la izquierda media, tendría que volver a desplazarse hacia la izquierda. De igual modo, este tercer partido que veía esta situación como que no iba con él porque estábamos hablando de un partido de extrema izquierda o de tendencias hacia la extrema izquierda, vería también que a su vez aquí ha dejado un pequeño hueco el partido con el que luchaba hasta ese momento y por lo tanto también se desplazaría un poco más hacia la izquierda para atacar de nuevo todos estos partidos que había aquí. Esta es la situación que se daría con tres partidos, pero como sabemos hoy en día, en España no hay solo tres partidos que opten a las elecciones, sino que hay muchos más. Esta situación que acabamos de describir, si cambiamos el nombre de Alianza Popular por el de Partido Popular, veríamos que es la situación que se había dado en España hasta los últimos aproximadamente 5 o 10 años. Es decir, teníamos dos grandes partidos, que eran el Partido Socialista y el Partido Popular, que tenían unas tendencias bastante cercanas entre sí, que tenían una tendencia hacia la izquierda todos ellos, puesto que en la derecha no había alternativa al Partido Popular, y con un partido de izquierdas que lo que hacía era bascular toda la oferta política hacia la izquierda. En los últimos años se han producido algunos cambios. El primero ha sido que ha aparecido Podemos, que ha sustituido a Izquierda Unida dentro de lo que es la oferta de partidos, pero que ha venido a ocupar una posición bastante parecida. Probablemente no tan extrema como Izquierda Unida, pero sí que una tendencia bastante a la izquierda, en cualquier caso con respecto al PSOE y con respecto al Partido Popular. Pero además han aparecido otros actores. El primero en aparecer fue Ciudadanos. Ciudadanos es un partido que pretendió ubicarse en una posición intermedia entre el Partido Popular y el Partido Socialista.
Sin embargo, esta posición, como hemos visto, es una posición que ya está muy ocupada. Es decir, todos los votantes del Partido Popular y del Partido Socialista, o digamos los votantes que se encuentran en la zona central del espectro, ya tenían dos opciones que podrían serles atractivas para el voto. Sin embargo, Ciudadanos decide ubicarse en esta posición porque en ese momento el Partido Popular, que era el partido de la derecha, tenía graves indicios de corrupción y por tanto su popularidad estaba bajando en picado. Esta situación hizo pensar a Ciudadanos que probablemente podría no competir sino eclipsar al Partido Popular y convertirse él en la referencia de la derecha española, desde el centro hacia la derecha. Y por lo tanto introduce una nueva batalla que ya no es una batalla ideológica, sino que es una batalla en pro de la no corrupción, la política nueva diferente de la política antigua. Recordemos que el PP es la evolución de Alianza Popular, que a su vez es la evolución de algunos ministros de Franco, y por lo tanto recuerda a unas épocas pasadas con las que Ciudadanos pretende mostrarse opuesto a ellas, ¿no? Y por tanto pretende eclipsar a esta posición. ¿Cuál es el problema con el que se encuentra Ciudadanos cuando hace esto? El problema con el que se encuentra Ciudadanos es la aparición de un nuevo actor, que en ese momento es Vox, como sabéis, y en ese momento se postula como la alternativa para aquellos votantes de derechas que se habían visto descontentos, por un lado, por la corrupción del Partido Popular, pero sobre todo por la tendencia hacia la izquierda de toda la oferta política de España. Es decir, todo el votante de derechas que históricamente había votado al Partido Popular porque no tenía ninguna alternativa, de repente se encuentran con una alternativa que sí que le es bastante afín políticamente, que además representa una savia nueva respecto a lo que representaba el Partido Popular, que además ideológicamente es muy cercana a las políticas que ellos han defendido siempre, y por lo tanto Ciudadanos como tal deja de tener todos los votantes del Partido Popular como él se pensaba y los pierde en pos de esta nueva alternativa que acepta todos estos nuevos votos de aquí.